Federación Pleyadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Consejo para Terra. Mensaje de Isrish Ashtar Rachel de Temer. Saludos hermanos en el alma, soy Rachel de Temer. En nuestros mensajes anteriores hablamos sobre la liberación de Terra. Con este mensaje voy a explicar a ustedes el porqué de la liberación de Terra. Para entenderla completamente deben conocer que en el curso de la existencia hay dos formas de vida, cada una diferente y con un destino igualmente diferente. Una de esas formas es el servicio a los demás, la cual es vivir en unidad y conexión con el todo y con una alineación con las leyes de la creación, evolucionando y creciendo en conocimiento y sabiduría, un camino que lleva a la unión con la creación y a ser uno con ella. La otra forma es el servicio a sí mismo y hacia sí mismo únicamente. Esta forma de vida se origina en el ego centrado sobre sí mismo y se centra en la búsqueda egoísta de la propia satisfacción y el deseo de tener y poseer, lo que es el origen de todo conflicto, opresión y miseria espiritual que solo lleva a la autodestrucción, a la senda del miedo y del dolor. Entre las estrellas existen razas que tienen servicio a sí mismo como forma de vida, moviéndose entre ellas, y cuando encuentran un mundo habitado menos desarrollado, lo invaden y dominan a sus habitantes para servirse de ellos si no representa una dificultad a su dominio. Cuando lo representan, entonces siembran división y separación entre sus habitantes, dirigiéndolos al conflicto entre ellos y llevándolos a la ruina y destrucción entre ellos. Entonces se presentan a los sobrevivientes como dioses llegados de las estrellas, estableciendo cultos de adoración y tributos de sangre. Las leyes y directivas del Código Galáctico establecido por la Confederación Galáctica de los Mundos Libres que nos rigen, nos permiten y otorgan un mandato ético de asistir e intervenir, sea de forma indirecta o directa, a otras civilizaciones y formas de vida en que han sido interferidas, influenciadas, invadidas y sometidas por razas de servicio a sí mismo. Nuestra asistencia e intervención la realizamos de muchas formas diferentes de acuerdo a las necesidades y características de cada humanidad o forma de vida en evolución no estelar, así como la situación que está presente y ocurriendo. Respecto de Terra, actuamos frente a una intervención realizada por razas que desprecian y sienten un inmenso desprecio por las formas de vida humana, llegando al extremo de despreciar a la creación misma. Ustedes fueron esclavizados y sometidos al dominio de esta forma de vida. Ha sido su experiencia por milenios. Su propia historia es prueba de mis palabras, como es también el miedo, el dolor y hasta el odio que dirige a los pueblos de Terra unos en contra de los otros. Una forma de vida que solo ha traído desunión, separación y la más horrenda de las plagas de la oscuridad, la guerra, cuyo fruto siempre es sufrimiento, miseria y ruina. Es la oscuridad que fue traída sobre Terra junto con las falsas enseñanzas de la cual los estamos liberando, porque ustedes no la eligieron libremente por sí mismos como experiencia de vida. El servicio a sí mismo es una senda que conduce solo a la autodestrucción, porque su realidad no es verdadera ni real, solo un autoengaño. Seguir este camino tiene como consecuencia la separación de la creación, la fuente de toda la vida y de todo lo que es. Fuera de ella nada puede existir ni ser. La historia de Terra durante milenios ha sido una narración de guerra, miedo y dolor. El tiempo de una nueva historia llegó. Nuestros mensajes ofrecerán a ustedes un camino diferente que conduce de vuelta a las estrellas y una vida plena en el amor, la paz, la armonía y la libertad. El seguir este camino es elección libre de ustedes. Nosotros no impondremos ni los obligaremos a hacerlo. Es una decisión que ustedes deben hacer por sí mismos. Su hermana en el alma, Rachel Tenmeri Pleyara Tayeta.